presenta Restaurant Hotel Santa Cristina, Ruta 5, kilómetro 178, reservas por el 4362-2525. Perfiles para la biografía de una ciudad. Jesús Carlos Correa trae un perfil duraznense a un mosaico de nombres relevantes, sobre aportes de publicaciones del licenciado Oscar Padrón Fabre, el profesor Carlos Farielo y la propia producción del programa. En el año del bicentenario de Durazno, recordamos a quienes han sido parte trascendentes en la historia de la ciudad. Oscar Padrón Fabre nació en la ciudad de Durazno en el año 1960, lugar elegido para radicarse por su padre artiguense y su madre palmirense desde mediados de la década del 50. A muy corta edad, Oscar ya sintió fuerte atracción por el estudio de los indígenas y la historia, siendo estimulado por el temprano contacto con arqueólogos reconocidos en el Uruguay, como Lucas Roseri, Francisco Pancho Oliveras y Antonio Tadei. En Durazno, también muy joven, se acercó a Cayetano Alves, importante coleccionista de material indígena. Siendo un adolescente, comenzó a asistir a congresos de arqueología, entrando en contacto con diversos investigadores del país y la región rioplatense. Realizó los estudios primarios y secundarios en Durazno, pasando luego a realizar la licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias, donde tuvo docentes que marcaron su futuro rumbo como profesional, especialmente en el estímulo a la investigación. Paralelamente, cursó estudios de guitarra con el profesor Samuel de León del Río, continuándolos después en Montevideo con el maestro Atilio Rapat. Por varios años, Oscar ejerció la docencia de dicho instrumento. Cuando egresó de la universidad en el año 1982, volvió a radicarse en Durazno, donde comenzó su trayectoria como docente de enseñanza media y terciaria, la que desarrolló en instituciones como la Escuela Técnica de Durazno, los liceos públicos de Carlos Reiles y el Liceo Miguel Cerrubino, el Liceo Militar, el Liceo del Colegio Inmaculada Concepción, el Instituto de Formación Docente Maestra María Emilia Castellanos de Puchet. Esa tarea la desarrolló de forma ininterrumpida hasta el año 2019, brindando también conferencias en centros de educación terciaria y universitaria de Uruguay y países vecinos. Oscar Padrón Fabre, de forma paralela a la docencia, comenzó su tarea de investigador, la que inició en el año 1980, cuando aún era estudiante universitario, centrándose en el estudio de la presencia de descendencia indígena en el Uruguay, la historia de su departamento de nacimiento y otros temas como los caudillos, demografía histórica, la estructura centralista del país y sus efectos contraproducentes. En 1983 inicia en Casa de la Cultura una tarea de difusión de temas históricos sobre el pasado del país y de su departamento a través de charlas, conferencias, exposiciones y participación en medios de prensa que suman varias centenas a lo largo de casi 4 décadas. En 1984 comienzan sus primeras publicaciones en revistas especializadas y medios de prensa, hasta que en 1986 vio la luz su primer libro, Sangre Indígena en Uruguay. Este trabajo tuvo una importante repercusión a nivel nacional, con 3 ediciones, pues era la primera vez que se señalaba que el país contaba con una herencia indígena mucho mayor a la reconocida. El trabajo de campo de este libro estuvo centrado en el departamento de Durazno. A ese libro siguieron otros títulos, como Durazno, Bases de una Identidad y un Destino en el año 1988, Durazno Antiguo, tomo 1 en 1991, Historia de Durazno en el 92, Españoles en Durazno 1993, Julio Martínez Ollanguren, Una guitarra de Uruguay y América en el 2002. El libro Durazno, Bases para una Identidad y un Destino, representó un catálogo del patrimonio histórico-cultural departamental tanto tangible como intangible, destinado a que colectivamente el mismo fuera conocido y valorado, pero sobre todo
advirtiendo de la necesidad de encarar acciones para su protección. El libro Historia de Durazno, por su parte, editado por la Intendencia de Durazno, fue un trabajo voluminoso, cercano a las 500 páginas, en el cual por primera vez se dio una visión integral de la historia de Durazno, tanto de la ciudad como de todo el departamento, pues se aborda también en él la evolución histórica de los otros centros urbanos departamentales. Actualmente, a ambos libros se puede acceder en versiones digitalizadas. En el año 1986, junto a otros duraznenses amantes del terruño como Elman Sánchez Galarza, Víctor El Taif, Luis Anquiri Pérez y René Alves, fundaron el Centro Duraznense de Investigaciones y Divulgación Histórico-Culturales, el cual organizó distintas actividades y a partir de 1989 comenzó la publicación de la revista Del Durazno, destinada a valorar el patrimonio departamental, contando también con otros colaboradores. Año después, Padrón editó junto a Alberto Carrasco la revista duraznense con idéntico propósito. En el año 1991 fue designado por el intendente de entonces, doctor Raúl Iturria, como asesor general de Cultura de la Intendencia, cargo que ocupó hasta el año 1999. Desde el mismo, y contando con un valioso equipo de colaboradores de Casa de la Cultura y la Biblioteca Municipal Profesor Carlos Escafo, se impulsó una tarea de estímulo a todas las actividades culturales y de recuperación y difusión del patrimonio histórico-cultural. El profesor Padrón presidió también por varios años el Comité de Conmemoraciones Patrióticas, desarrollando las actividades del mismo en todo el departamento. En 1992 se le encomendó la organización del Museo Histórico Casa de Rivera, el cual fue inaugurado el 11 de octubre de ese año, coincidiendo con la conmemoración del 5º centenario de la llegada de Colón a América y la apertura de la esfera del monumento situado en Plaza Independencia, pasando los materiales que allí se retiraron a ser exhibidos en el museo. A principios del nuevo siglo, bajo la administración del intendente licenciado Carmelo Vidalín, se compró la segunda fracción de la Casa de Rivera, lográndose después de casi 130 años reunificar en sus dimensiones originales este edificio, destacado monumento histórico nacional. Desde el año 1993, el profesor Padrón Fabre ha coordinado la Comisión de Patrimonio Departamental, que depende de la Intendencia Departamental, que se creó ese mismo año. La misma, en 1997, logró aprobar una normativa de carácter departamental que fue la primera existente en el interior del país. El equipo de integrantes de dicha comisión ha desarrollado desde entonces diversas actividades tendientes a preservar y difundir el patrimonio cultural. En el año 2002 propuso a las autoridades departamentales el proyecto de recuperación patrimonial Durazno Ciudad Histórica, capital de los caudillos, que progresivamente se ha ido desarrollando en pos de destacar el valor histórico de nuestra ciudad. Este duraznense ha participado de numerosos cursos sobre el tema de su especialidad, tanto en calidad de participante como de ponente, realizados en el Uruguay, en los países limítrofes, en España y en Bolivia. En el año 2002 obtuvo a su cargo la formación de la Sala de Arte Claudio Silveira Silva, que funcionó en Casa de la Cultura hasta el año 2015, cuando pasó a un lugar específico con la denominación de Museo Silveira Silva, donde se custodia una importante colección de obras de este artista. De forma paralela, continuó siempre con su actuación como docente e investigador. Como fruto de esta última actividad, especialmente en la temática de las misiones jesuíticas y la historia regional, publicó sucesivos libros como Caso de un pueblo indio, 1996, van 2 ediciones, Artigas y los charrúas, 1999, Los charrúas minuanos en su etapa final, 2004, 3 ediciones, Misiones jesuíticas, la palabra de los protagonistas, en el año 2018, van 2 ediciones, a lo que se suman numerosos trabajos en publicaciones especializadas de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, México y Perú, países a donde ha viajado con frecuencia, invitado a participar de congresos, seminarios, organizados por instituciones académicas y universidades. Es miembro de varias instituciones académicas del Uruguay y otros países y ha recibido distintos reconocimientos. Ha asesorado a diversas instituciones y empresas en temas de historia,
patrimonio histórico y museología. Óscar Padrón se ha caracterizado de hace muchos años por señalar los regresivos efectos deformantes que ha provocado el intenso centralismo que ha existido y existe en el Uruguay en las más diversas áreas. Al respecto, ha escrito ensayos y dado numerosas conferencias y entrevistas. En los últimos años ha publicado los libros Historia de la Educación en Durazno, 2019, edición oficial de la ANEP y la Intendencia, y Durazno Antiguo 2, así como otro libro de pronta aparición. Óscar Padrón Fabre se siente profundamente identificado con el interior del país, con su Durazno y con la tarea docente. Considera que esta última tarea no solo se restringe a las aulas y para los jóvenes, sino que se puede expresar a través de diversos medios y para todas las edades, pues una sociedad consciente de su identidad fortalece su sentido comunitario y su capacidad de respuesta para los desafíos constantes que tiene que enfrentar. Óscar Padrón Fabre, hombre de hoy, historiador, duraznense, que es un perfil que hoy compartimos con todos nuestros oyentes en los 200 años de la fundación de la Villa San Pedro del Durazno, los 50 años de AM960 Radio G y los 27 años de Zebra Televisión, Canal 6. Perfiles para la biografía de una ciudad. Jesús Carlos Correa trae un perfil duraznense a un mosaico de nombres relevantes, sobre aportes de publicaciones del licenciado Óscar Padrón Fabre, el profesor Carlos Farielo y la propia producción del programa. En el año del bicentenario de Durazno, recordamos a quienes han sido parte trascendentes en la historia de la ciudad.